Hoy hubo actividad en tribunales sobre un caso que tuvo mucha repercusión aquí en la ciudad de Paraná. Tuvo protestas en la zona del túnel cuando se lo estaba buscando al joven José Luis González, quien estuvo desaparecido allá por diciembre de 2021. Después el avance de la investigación terminó determinando que a José Luis lo había matado de un batazo el 19 de diciembre de 2021 Pablo Alejandro Sosa. Lo había golpeado en represalia al robo de unas zapatillas y una remera. Este hecho se conoció después que apareció el cuerpo del joven González. Se habían hecho muchas conjeturas acerca de este suceso, porque el cuerpo de la víctima aparece abandonado en la costa santafesina del río Paraná, en el paraje conocido como El Zapallo. Así y se había, obviamente, realizado varias hipótesis sobre lo que le había ocurrido a este joven, la falta de interés también de la justicia santafesina por buscarlo. La familia había reclamado muchísimo y hacía cortes intermitentes. En realidad entregaba panfletos, se paraban al costado del túnel pidiendo que los ayuden a encontrar al chico que había desaparecido. La investigación terminó probando que era un homicidio, que a González lo había matado Pablo Alejandro Sosa, quien en un acuerdo de juicio abreviado con su abogado lograron, a través del diálogo con Fiscalía, acercar una posición para llegar a una pena de 10 años y 6 meses de prisión para Pablo Alejandro, el autor material, el que pegó el batazo. Pero hoy hubo audiencia porque el hermano de Pablo Alejandro tuvo participación en este hecho, pero no una participación activa. Así es, se trata de un encubrimiento a Ricardo Ignacio Sosa. Hoy se le dictó el sobreseimiento, lo dictó la jueza de garantías de Paraná, Marina Barballelata. Para quienes nos siguen por el canal de streaming, estamos viendo las imágenes de Sosa junto a su abogado, el doctor Leopoldo Capa, y allí está también la imagen de la jueza Marina Barballelata, que, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque ella entendió que el acuerdo que le presentaban estaba ajustado a derecho, era un acuerdo sólido, pero no le quedó más remedio que homologarlo porque el fiscal Santiago Alfieri desistió de sostener la acusación en contra de Ricardo Ignacio Sosa. Lo que se evaluó fue una figura muy interesante que está prevista en nuestras normas, que es la que, así sintéticamente, permite que un familiar no perjudique la situación en la que se encuentra un ser cercano, que puede ser un familiar directo, un familiar en un grado bastante inmediato de consanguinidad, e incluso contempla esta posibilidad para los amigos íntimos. Y claro, allí lo que se evaluó es que Ricardo Sosa, quien hoy fue sobreseído, actuó presionado por su hermano, que después de haber cometido el crimen en otro lugar, en una casa en calle 3 de Febrero, aquí en la ciudad de Paraná, fue hasta la casa de su hermano, que no estaba enterado absolutamente de nada de lo que había sucedido, y le pidió ayuda para descartar el cuerpo, y allí fue que este hombre de 47 años, que ha sufrido amenazas, incluso de quien no se dio ninguna dato que pueda identificar dónde vive, porque claramente hay miedo, tuvo una actitud que fue razonable, lógica, y que apuntó de algún modo a ayudar a su hermano a salir de un trance del que él no tuvo absolutamente
nada que ver. El fiscal dio precisiones muy interesantes respecto a la investigación que llevó adelante y le permitió arribar primero en grado de sospecha a Pablo Alejandro Sosa y después con el grado de certeza de la participación y de autoría de este joven que, como decíamos hace unos instantes, dirimió en octubre, en un abreviado también, su situación procesal, aceptando cumplir una pena de 10 años y 6 meses. Estas medidas consistieron, que llevó adelante Fiscalía, primero en testimoniales en la zona, se fue reconstruyendo lo que sucedió ese día. Hubo testigos que de algún modo fueron enterándose de lo que supuestamente había sucedido y todo indicaba que Pablo Alejandro Sosa había sido el autor. También coadyuvó a esta situación para aportar evidencia de cargo contra Pablo Alejandro Sosa, que el secuestro de los celulares y las pericias posteriores permitieron encontrar conversaciones entre distintas personas, contactos de Sosa, que daban cuenta de que Pablo Alejandro Sosa había sido el autor del hecho y que en un estado de desesperación le pidió ayuda a su hermano para desembarazarse del cuerpo de González, ¿no? Una frialdad queda establecida en el accionar de los dos, por más que obviamente esta persona haya sido sobreseída. Es que eso es lo que está, se consideró en Néstor, relación. Sí, hay una invitación a descartar, entre comillas, un cuerpo. O sea, no te están invitando a ir a esconderse de la isla porque te persigue la policía. Te están invitando a. En realidad no es invitando, me parece. La palabra es como que le pone un. Le pone el abogado defensor. Pero hay una frialdad en el accionar de estas personas. Esa es una manera de abordarlo, de interpretarlo. Otra puede ser justamente la que se tuvo en cuenta y que está amparada en las normas. El legislador previó este tipo de conducta para, de algún modo, quitarle responsabilidad al juez para encuadrar esa conducta. Porque en este caso está caratulada bajo la calificación de encubrimiento, pero es un encubrimiento que tenía circunstancias de atenuación. Allí había un vínculo acreditado legalmente, porque hubo que acreditar que Pablo Alejandro Sosa y Ricardo Ignacio Sosa son hermanos biológicos legalmente, para que pudiera proceder esta figura de encubrimiento atenuada por un vínculo, por un grado de consanguineidad importante y que en cierto modo habilita al familiar por lo menos a no declarar en contra de su familiar. Un caso que es interesante para que la sociedad vaya tomando elementos para entender que no todos los crímenes son iguales, que no todas las participaciones que tienen que ver con un hecho de estas características tan graves, en donde el resultado de la pérdida de una vida o algo irreparable, hay circunstancias y roles que merecen una mirada y un tratamiento distinto respecto de otras conductas, como por ejemplo la del autor material del hecho, Pablo Alejandro Sosa, que se llevó una pena importante en un juicio abreviado, 10 años y 6 meses de prisión efectiva en la unidad penal. Me parece que este tipo de casos permiten acercar a los operadores judiciales y la sociedad en casos que son de mucho interés de la población, porque sabemos que la noticia policial, la noticia judicial vinculada con hechos violentos son muy demandadas por la sociedad, que la sigue con muchísima atención, y bueno, este es un caso trágico, pero del cual la sociedad puede llegar a entender por qué hubo una resolución que desvinculó a un hombre de una responsabilidad en un hecho tan grave como señalabas, Marcelo, pero al que las normas le habilitan esa salida. Obviamente, y lo que también queda en claro, viste que muchas veces se habla de
de hacer justicia cuando a uno le tocan algún elemento personal y especialmente los medios acompañamos esas voces que piden justicia por mano propia, que piden más mano dura. En este caso, cuando uno lee lo que ocasiona la muerte de este joven de un batazo, es un robo de un par de zapatillas que posiblemente tenga un valor para el que le robaron, obviamente lo disgustó, y una remera. Sí. Esa es la situación que desencadena este terrible crimen, que después, bueno, con lleva la brutalidad con la que fue cometido. Y lleva toda una preparación para esconder el cuerpo. Yo recuerdo, porque todavía me queda en la memoria, a la familia González, a los medios de comunicación, acompañando ese reclamo para saber qué había pasado. Para que alguien aporte información. Para que alguien aporte datos, porque estaba desaparecido el chico, y se sabía algo que había algo raro. Se sabía que la policía de Santa Fe no estaba colaborando en la búsqueda hasta que apareció, y bueno, después la autopsia pudo dar detalles y la justicia avanzar con esta investigación. Pero un hecho sumamente violento. Sí, un hecho grave. Hubo una persona que perdió la vida de una manera brutal, ¿no? El autor material ya dirimió su situación y va a cumplir 10 años y 6 meses de prisión efectiva. Lo otro, las amenazas que recibe Sosa, ¿son por parte de la familia González? No se aclaró en la audiencia, no se dijo, pero por ejemplo cuando... ¿Pero qué se desliza? Y que va a haber venganza, lo que se dijo que iba a haber venganza. Por parte de la familia. En la audiencia en donde de octubre, recuerdo que estuvimos allí, Marcelo, creo que fue ante la jueza del Tribunal de Juicio de Apelaciones, Matilde Federic, si mal no recuerdo, se dijo que se pidió el traslado de Pablo Alejandro Sosa a la unidad penal de Victoria, porque estaba alojado en la unidad penal de Paraná, en función de amenazas que había recibido por parte de interno del penal de que iba a haber venganza. No se aclaró en la audiencia quiénes fueron los autores de esa amenaza, pero se dieron por ciertas, ¿no? Y en este caso comprenden, ¿no? al hermano que, bueno, hoy en una decisión que a mi modo de ver, y coincido con el doctor Capa y el doctor Alfieri, que llegaron a este acuerdo por el cual Fiscalía termina instando el sobreseimiento, entendiendo que no hubo ningún tipo de delito en la conducta de Ricardo Ignacio Sosa, y coincido también con la decisión que tomó la jueza Marina Barbayelata, explicando detalladamente por qué comprendía a la conducta de Ricardo Ignacio Sosa esta figura de encubrimiento atenuada, por decirlo de algún modo.